Bienvenidos a Comic Store, un programa más, aquí estamos. Y esta vez vamos a hablar sobre otro autor asturiano, uno que nos ha sorprendido, uno que no teníamos en el radar, que es este Juan Cabal, y que he presentado y que se ha recopilado ahora en varios títulos, que es el Electra. De verdad es que estamos en racha, porque muchos autores asturianos se están dibujando en Marvel, y este es uno nuevo, aunque lleva ya unos cuantos añitos, pero lo tenemos un poco fuera de, ya decimos, un poco fuera del radar, porque ha estado un tiempo dibujando Lobezno, ahora se ha recopilado este Electra, pero bueno, también ahora se ha hecho hacer X-23, incluso Lobezna, ¿no? Se parece que se está especializando un poco en criaturas mutantes con garras. Y también está preparando para dentro de poco pues uno nuevo de Spider-Man, que se llama Friendly Neighborhood Spider-Man. Bueno, ya sabéis que mi inglés patatero... Friendly Neighborhood Spider-Man. Esa es. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre este tomo de Electra. Este recopilatorio al que nos estamos habituando últimamente de Marvel, de 1, 2, 3, 4, 5 tomos que recopilan un arco argumental sobre Electra que se va a Las Vegas para escapar así un poco de su pasado, que está un poco hasta la polla de Matt Murdock y de todos los seres que le persiguen y de sus fantasmas, porque aquí tú, si eres un superhéroe y no tienes fantasmas del pasado, no eres una puta mierda. O sea, aquí tienes que huir de tus mierdas. Dice, bueno, que me han matado. Bueno, que me han matado. ¿A quién no han matado en Marvel? Si es que no es raro. Pues a Electra, pues la han matado, la han resucitado ya unas cuantas veces. Pues bueno, pues que estuvo más tiempo muerta que otros superhéroes, ¿no? Quitando a Capitán Marvel, pues esta es como que está ahí, que le dijeron, cuando Frank Miller dijo, esta no me la saquéis otra vez, que está muerta, esperar un rato, no me la toquéis. Y aguantaron unos cuantos años, hasta que ya después ya a Frank Miller le dijeron... Y entonces está de vuelta Electra, ¿no? Esta Electra que se parece un poquito a la de la serie de televisión de Netflix que está que han cancelado, que a mí personalmente me gusta mucho, pero recoge todo el espíritu anterior. En especial hay que destacar, bueno, sobre todo tanto el dibujo como el color, no así el guión. El guión de Owens, de Matt Owens, pues es un poco convencional, pero hablaremos. Como decimos, el dibujo de Juan Cabal y el color fantástico de Antonio Favela, aunque de vez en cuando hay otros autores que les ayudan. Destacar principalmente, ya digo, tanto el color como el dibujo para mí es lo que más me ha gustado. La portada maravillosa, la portada de Elizabeth Torque tiene un efecto curioso, como en el vídeo no se va a ver, ni aunque lo escanee, tiene como un efecto 3D, que lo vemos por aquí, que parece que está como de fondo, tiene no sé cómo coño lo han hecho, pero es fantástico, de hecho parece que hay como que la segunda hoja está por detrás y hace que el dibujo sobresalga y te ataque, casi te invada, ¿no? Te dice, estoy aquí, soy Electra y soy muy guay, ¿no? O sea, soy la más chula del barrio, de la cocina del infierno, ¿no? Bueno, pues qué hablar sobre este Juan Cabal. Pues hay muy poca información por internet, ni Twitter, ni Facebook. ¿Y qué decir de Juan N. Cabal? Pues nacido en Gijón en el 81, es uno de los próximos o futuros dibujantes con más proyección del panorama actual, prácticamente ha aparecido de la nada. Se presentó allí con esa webcomic y en Marvel le aceptaron con el proyecto de Lobezno, habiendo estudiado ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo y trabajó mucho tiempo en publicidad, como freelancer y después en una agencia. Y sobre todo habiendo hecho ese webcomic que he estado buscando, Vida y tiempos de Sebastián Admirable. Webcomic que, por cierto, no he encontrado por ningún lado. Life and Times of Sebastian Admirable. Ese es Vida y tiempos del admirable Sebastián. Vida y tiempos de los admirables Sebastián. No sé muy bien cómo cojones se traduce este webcomic, que no lo acabo de encontrar. También he de decir que he buscado a este hombre por Facebook, por Twitter, por tal, y cuentas personales de redes no tiene nada. Solamente tiene algunas reseñas en TVosfera o en Marvel, pero está como desaparecido de las redes. Igual es que no quiere saber nada del mundo. Puede ser, puede ser. Él tenía, si buscas, tenía como una página web, pero la tiene medio deshabilitada, la tiene medio caída. ¿Lo veis? Incluso sus redes están caídas. Y también el blog que tenía ese webcomic también lo tiene caído. Y sobre todo una cosa muy importante,
que tiene un libro para colorear de Star Trek, la nueva generación. Tócate los huevos. Ahí está, Trekkies al poder. Hay que ilustrar a los pequeños ya para que empiecen a habituarse a ser Trekkies. Y que mejor que este libro para dibujar, para colorear. Fantástico, me parece maravilloso. Estoy por pedírmelo. Vamos a ver, me lo voy a pedir. Estoy en Amazon. Mira, le dan casi 5 estrellas, ¿eh? Oh, Dios mío, si hay aquí uno de los gatos de Star Trek. Oh, Dios mío, un tricorder. No puedo mirar estas páginas, no puedo mirar Amazon. Lo quiero todo. Maldita sea. Amazon, a ver si me pagas hoy publicidad. El estilo de Juan, pues, es rozando el cartoon sin llegar del todo a serlo. Pero sí es verdad que trabaja muy bien las formas, trabaja muy bien el movimiento, la sensación de ritmo, la sensación de acción que desprenden sus figuras. Yo creo que es de las cosas más destacables de su estilo, ¿no? Estilo muy fino, muy preciso, muy limpio, que incluso sería muy apto para llevarlo a la animación. Bueno, pues ¿qué más contar sobre este cómic? Como ya os he dicho, el guión es bastante convencional. Es decir, empieza como que va a Las Vegas, está por ahí de paseo y se encuentra con una camarera con la que hace migas y descubre que su jefe mafioso como que le pega. Cosa que ahí, por ejemplo, me costó un poco lo que es seguir el cómic. Empieza un poco confuso lo que es en sí las viñetas hasta que te adaptas o hasta que te acabas entrando. De hecho, aquí el color tiene un pequeño defecto porque en un momento dado ella está hablando y ve que tiene un moratón en la mano. Claro, yo de primeras no me di cuenta que es un moratón. Parece maquillaje o parece... No sé, es un poco raro ese moratón. Y después ella cuando llora, claro, al limpiarse la cara se le quita el maquillaje. Me costó entenderlo visualmente. Tampoco es que esté mal, porque es difícil de entenderlo, pero la verdad es que tuve que como que mirar la página, como las 2 o 3 páginas, tuve que mirarlas 3 o 4 veces para entender plenamente lo que había ocurrido, ¿no? No, es un problema. Yo no sé si es que hubiera habido otra mejor manera de encontrar esa solución o el color, que no sea el color morado del pelo, o hay un pequeño problema que cuesta un poco entenderlo, ¿eh? Después tampoco me acaba de gustar el malo, este arcade ahí, me parece bastante ridículo. Incluso lo dicen en el propio cómic, que es bastante ridículo. Y tiene bastantes referencias a videojuegos, que esa es la segunda parte del cómic. Realmente la primera es como más convencional, parece que es un Punisher que está por ahí vengándose. De hecho, esta tía tiene bastante de eso del Punisher, ¿no? No tiene piedad con los mafiosos, ¿no? No le da ninguna pena. Pero es en cuando llegamos a la segunda parte que se vuelve bastante más loca y tiene un aire al perseguido de Arnold Schwarzenegger, ¿eh? Y sí, es tan loco o más como eso, o incluso al típico episodio en el cual están dentro de un videojuego y tienen que ir pasando las fases para ir solventando los problemas. Lo que pasa es que aquí se los van cargando. Pues bueno, la verdad es que es una historia que hemos visto cientos y cientos de veces. No te aburre, es entretenida, lo que pasa es que está bastante visto. Y aparte tampoco el malo es que me acabe de gustar, por muy loco que sea, ¿no? Sí me ha gustado, por ejemplo, ya os digo, el color, cómo juega con los colores en un momento dado, cuando tiene algún flashback o algún... Quiero decir, sin decirte ninguna palabra, con el color sabes que es un flashback y te cuenta bastantes cosas de su pasado. No necesita una parrafada para contarte lo que le ha pasado. Con 3 viñetas te dice lo que le está pasando por la cabeza y de qué está huyendo, ¿no? Pues de su muerte, de Matt Murdock, de ese fantasma de Daredevil, que es como su conciencia y con ese simbolismo de justicia que ya tantas veces ha traspasado, pero que está ahí. Eso sí que me ha gustado, que es el trasfondo que lleva y se arrastra el personaje. Pero al fin y al cabo después el cómic no deja de ser más que, pues, paso de fase, mato a los malos, un par de hostias, un poquito de sangre, muy bien dibujado, muy bien tal, y después llega al final boss, como dice, como un secundario de Pacific Rim, y ella como que sube el level. Es como el Scott Pilgrim contra el mundo versus The World. Pues es un poco lo mismo en la parte final. De hecho, me ha gustado bastante algunos de los trajes o diseños que tiene esta ninja, ¿no? Aunque siempre me ha llamado la atención que los ninjas deberían ir siempre de oscuro. De hecho, me parece más lógico, ¿no? Que se escondan entre las sombras, ¿no? Ya cuando le pones el rojo, es como que está poniéndose una diana en sí mismo. Eso también lo he pensado un poco del propio Daredevil. Ir de rojo, ¿por qué? Vete de negro. A Batman le ha funcionado siempre de negro, ¿no? Esconderse y tal. Y de hecho me gustan más los trajes de negro, aunque el rojo cuando lo ves ahí en el videojuego ahí sobresale, ¿no? Y
Está guay. A medida que vas leyendo el cómic, tú sabes que a ella nunca le va a pasar nada, no tienes sensación de que le tenga peligro. Empatía tienes la justa, simplemente cuando ella recuerda, o cuando le sale alguna vez el fantasma de Matt Murdock. Entonces no deja de ser como una aventura más, una historieta más, Pero realmente en ningún momento llegas a empatizar con el personaje, o a encontrarte con él, o a sentir que vaya a tener algún tipo de sufrimiento. Es que el malo es tan ridículo que dices, es que este merece la muerte ya. Y estás tardando, Electra, estás tardando. No sé, es una historia muy manida, demasiado repetitiva. Aún así, ya os digo, os la podéis leer, es interesante, tenía bastante bien dibujada, bien de ritmo. Pero es que es una más, ¿no? Y yo creo que a una historia, un personaje tan interesante como Electra, que tiene tantas posibilidades, y encima aquí no se juega en ningún momento con esos claroscuros, esa cabeza alocada o ese trauma de haber pasado, de haber estado muerta, todo eso, con eso casi no se juega. Y ahí es donde realmente el personaje tiene que brillar, y Frank Miller le ha sacado muchísimo más provecho. Aparte de que ha sido una persona a la que se le ha manipulado. El que intenten manipularla otra vez, pues eso es algo que ella no tiene que... Es algo que ella tiene que sentarle fatal, ¿no? Electra merece mejor guión que lo que aquí vemos. Aún así, quiero decir, si sois fans de Electra, os puedo decir que esto es bastante mejor que aquella horrible película que habían sacado de Electra, el Electra de los 90. Puf, puf, puf. Lo mejor que simboliza todo lo que significa Electra es este dibujito de aquí, que es Electra sujetada por Daredevil y por esa justicia ciega, ¿no? Que él la tapa los ojos. Eso simboliza y resume perfectamente, es el mejor resumen de lo que es el personaje de Electra. Y es más, me gusta el traje negro de Daredevil. Es cierto, ¿por qué va a ir de rojo si él es ciego? Que vaya de negro en la oscuridad si tiene ventaja, ¿no? Aquí esto no lo acabo de entender. ¿Esto qué es? ¿Electra lleva calzoncillo? ¿O es una bragafaja que yo no acabo de conocer? Me pareció curioso. ¿Qué coño es eso? Y eso de que en Las Vegas lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, esta no lo cumple, ¿eh? Desde luego. Llega allí, se los carga a todos y se vuelve, tal cual. Pero no ha arreglado sus traumas. Vuelve porque huye de él allí, pero bueno, lo mismo que la cocina del infierno, no acabo de entender. Se marcha para volver a encontrarse con Matt Murdock ahí, para hundirle un poco más la vida, ¿no? O para joderle un poco, ¿no? Porque esta era la típica femme fatal. Pues bueno, una miniserie curiosa. De hecho, el traje final es Sub-Zero. O sea, es el de los videojuegos de Sub-Zero de Mortal Kombat, ¿no? Es... ¿Cómo molas? Te dice el malo. Esto es todo desde el programa de Comic Tour. Nos vemos próximamente. Suscribiros. Y a ver qué tenemos la semana que viene. Aquí estaba viendo Matt Owens, guionista de la teleserie de Luke Cage. Eso explica bastante. Que ya sería un poco coñazo,